Voy a bajar el Bueno, les volumen. damos la bienvenida a todos, a todas, a este tercer encuentro del ciclo de conversaciones sobre indicadores en derechos humanos. En el día de hoy, Agustín Di Tofino no va a poder acompañarnos porque tuvo que viajar de último momento, pero les manda sus saludos y les agradece a todos su participación y su colaboración a lo largo de todo este ciclo y en particular al equipo de trabajo e investigación sobre indicadores y a las expositoras que nos han acompañado, e investigadores e investigadoras durante todo el ciclo. Hoy vamos a, eh, a conocer una experiencia que ha llevado adelante la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe en conjunto con la Universidad Nacional de Rosario. Es una experiencia muy interesante que queríamos compartir, que compartieran ellas, las expositoras, con nosotros, porque han trabajado sobre los indicadores del Protocolo de San Salvador, que es el protocolo adicional a la Convención sobre Derechos Humanos, a la Convención Americana, que es un desarrollo eh, eh, muy abarcativo sobre indicadores en DESC. Así que, sin más, le vamos a presentar a las expositoras que nos van a contar esta experiencia de primera mano, ¿sí? Entonces, en primer lugar, vamos a presentar a la doctora Silvia Levín. Es doctora en Ciencias Sociales por Flaxo, magíster en Ciencias Sociales por Flaxo Argentina, abogada por la Universidad Nacional de Rosario y actualmente es investigadora principal de la carrera de Investigaciones Científicas de la Universidad Nacional de Rosario. Es profesora titular de la Cátedra de Política Social 2 de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR. Es directora del Centro de Estudios e Investigaciones en Políticas Sociales y Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones de la misma facultad. Y es coordinadora general del equipo de evaluación en políticas sociales y derechos humanos de la Universidad Nacional de Rosario y la Defensoría del Pueblo de Santa Fe. También la acompañan hoy la magíster María Alejandra Ingaramo, que es doctoranda en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario, magíster en Desarrollo Humano de Flaxo, especialista en Planificación y Gestión Social y licenciada en Ciencia Política. Docente en la Cátedra de Política Social 2, coordinadora técnica del equipo de evaluación en políticas sociales y derechos humanos de la UNR y la Defensoría del Pueblo de Santa Fe. También nos acompaña la magíster María Angélica Piñata, doctoranda en Ciencia Política de la UNR, magíster en Desarrollo Humano por Flaxo, licenciada en Ciencia Política con especialidad en Administración y Planificación Pública de la UNR. Actualmente es becaria doctoral de CONICET, docente de la Cátedra de Política Social 2 de la Licenciatura de Trabajo Social de la UNR y coordinadora técnica del equipo de evaluación en Políticas Sociales y Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe. La presentación, le damos la palabra a la doctora Levín. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días. Para mí y para todo el equipo es un gusto estar aquí, compartir la experiencia de trabajo realizada en la provincia de Santa Fe en el periodo 2017-2021. Quisiera comenzar con un agradecimiento muy particular al Consejo Federal de Derechos Humanos por la iniciativa, por la organización y concreción de este evento, de este espacio de intercambio y articulación entre gobiernos y academia, que es muy valioso, así como también a CONICET, en especial a la Red de Investigaciones en Derechos Humanos y a Leti concretamente a los esfuerzos, muchas gracias por los esfuerzos y los impulsos desarrollados por Soledad Pérez y por Leticia Barrera, que hicieron posible esta articulación y también la concreción de este evento. Quiero destacar en particular
el valor y jerarquía que este organismo institucional y este evento le otorgan al federalismo en materia de derechos humanos. El equipo celebra esta iniciativa y ojalá impregne toda la acción vinculada a las políticas públicas. En el sentido de que consideramos que vivimos en un territorio heterogéneo que reclama la atención federal para potenciar todas las particularidades y riquezas territoriales y también poblacionales, e implica una manera de dejar atrás miradas más bien centralizadas de un territorio homogéneo y de despotenciamiento de riquezas territoriales y poblacionales. Por otra parte, también queremos agradecer, y muy especialmente, a Laura Pautasi, nuestra querida amiga y colega, por invitarnos a participar en esta red, por estar en este evento, pero principalmente por acompañar, seguir tan de cerca y apoyar el trabajo realizado por el equipo de evaluación en políticas sociales y derechos humanos en la provincia de Santa Fe desde el año 2017. Quiero decir y dejar muy clara cuál fue el trabajo de Laura. Para el equipo significó algo así como un faro que no solo alumbró el trabajo, sino que también lo apoyó, y nos ocupamos de dejar asentadas en cada una de las publicaciones con que el equipo da cuenta del trabajo realizado durante todo su periodo, y allí está sentado los aportes de Laura y el trabajo concreto realizado. Por último, y antes de comenzar con el relato de la experiencia, también creo que es muy importante, y en este comentario me sitúo como coordinadora del equipo, es muy importante destacar y reconocer el valor de una construcción colectiva, de un equipo de evaluación en políticas sociales y derechos humanos que logramos construir en Rosario, pero sobre todo por el compromiso humano e intelectual de cada una de las investigadoras que integran el equipo. Esto no es menor, y los resultados y el esfuerzo logrado en todo este tiempo de trabajo tiene que ver mucho con estos aportes. Bueno, ahora sí comienzo, si me permiten, con el relato de la experiencia. Silvia, bueno, ¿empieza a compartir pantalla? Sí, por favor. Bien. Gracias, Ale. Bien. Nosotras dividimos el relato de la experiencia en tres partes. Por un lado, nos vamos a dedicar a explicar la organización política e institucional de la evaluación con enfoque de derechos humanos. Por otra parte, vamos a profundizar en la medida que podamos, dado que es muy difícil, nos resultó muy difícil sintetizar una experiencia de trabajo de 5 años en esta breve presentación.
Y por último, vamos a hacer referencia al trabajo que desarrollamos con la información pública. En este sentido, quiero hacer algunas aclaraciones. Esta presentación que ustedes van a compartir y que es nuestro deseo hacerlo hoy, como les decía, sintetiza una experiencia de trabajo transitada durante 5 años y que comprende diferentes etapas. En esas etapas, a las que luego vamos a hacer referencia, implicaron también reconfiguraciones en la composición del equipo. Entonces, en esta portada figuran los nombres de y apellidos de las investigadoras que en la etapa tercera, que comprende entre el 2020 y 2021, llevaron a cabo el proceso de trabajo. Quiere decir que la integración del equipo refleja esta etapa, pero desde un comienzo, desde el año 2017, en que la experiencia se desarrolla, hemos comenzado con otra conformación, con otra composición, con otro número de integrantes del equipo. Bueno, ahora sí, si te parece, Ale, con estas aclaraciones comenzamos. Nos parece muy importante iniciar el relato de esta experiencia mostrando de qué manera se organiza políticamente e institucionalmente la experiencia de evaluación en derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en la provincia de Santa Fe entre 2017 y 2021. Esta experiencia se produce como resultado de una sinergia interinstitucional entre la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe y la Universidad Nacional de Rosario. Esta sinergia, esta asociación de instituciones contribuyó a que el proceso que desarrollamos pudiera hacerse efectivo, pudiera sostenerse en el tiempo. La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe se comprometió a llevar adelante un proceso de evaluación de avances en derechos humanos con anclaje territorial, con el propósito de orientar las políticas públicas provinciales y asimismo mejorar la calidad de vida de la población santafesina. Por otro lado, la Universidad Nacional de Rosario se compromete a aportar recursos humanos calificados, con trayectoria en derechos humanos, que tengan capacidad de producir conocimiento científico con anclaje territorial y que puedan llevar adelante el proceso de evaluación. Ahora bien, esta articulación, esta sinergia, fue necesario institucionalizarla para dar estabilidad a los acuerdos, para dar estabilidad y sostenibilidad al trabajo a desarrollar. Por lo tanto, esos acuerdos de trabajo, esos consensos, se institucionalizan en convenios. Convenios con dos formatos, con un formato marco y con un formato específico. El formato marco reúne particularidades generales referidas a responsabilidades, aspectos institucionales, legales y administrativos, y los convenios específicos directamente refieren al compromiso de trabajo asumido, a los propósitos, a los productos a obtener en cada una de las etapas,
y a la integración del equipo de evaluación en políticas sociales y derechos humanos. Quiere decir que, por un lado, como ustedes verán, la institucionalización fue doble pero conjunta, en el sentido que a la par de que se preparaban los convenios, hubo un proceso previo de preparación en el año 2016, a su vez se configuraba la estructura de recursos humanos que hoy constituye y que en aquel momento lo constituyó en el año 2017, cuando se firma el primer convenio, el equipo de evaluación en políticas sociales y derechos humanos. Se firman distintos convenios, 2, que tienen que ver o están asociados a contextos políticos diferentes, en el cuales asumen autoridades en la universidad distintas y que coinciden con contextos de gobiernos nacionales de distinto signo político. Ahora bien, caracterizamos de manera muy general este trabajo como pionero por un lado e innovador por el otro. ¿Por qué decimos que se trata de un trabajo pionero? Porque es la primera vez que se crea en el país un equipo de evaluación en políticas sociales y derechos humanos a nivel provincial. En segundo lugar, se crea para producir conocimiento científico con base empírica, con capacidad para medir avances en derechos humanos y con potencialidad suficiente para orientar políticas públicas. Por último, un tercer rasgo que contribuye a definir esta caracterización es que promueve y potencia una articulación virtuosa entre la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe y la Universidad Nacional de Rosario. Es decir, dos instituciones públicas del Estado, pero de distinta naturaleza y con funciones diferentes. Por otro lado, también se trata de un trabajo innovador porque es la primera iniciativa de evaluación en derechos humanos a escala provincial que trabaja con metodología basada en indicadores de derechos humanos que van a provenir tanto del sistema interamericano de derechos humanos, luego esto lo vamos a ver en detalle, como del sistema internacional de derechos humanos. Si querés, Ale, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Quiere decir que esta sinergia interinstitucional que contribuyó a llevar adelante un proceso de trabajo, al mismo tiempo también implicó para el equipo de evaluación en políticas sociales y derechos humanos capitalizar el trabajo realizado, la experiencia de formación transitada, los productos logrados y potenciarlos como un desarrollo propio y institucionalizarlos a la vez en la Universidad Nacional de Rosario. En esta diapositiva tratamos de sintetizar las distintas articulaciones que el equipo de evaluación en políticas sociales y derechos humanos logra desarrollar durante todo el periodo de trabajo con organismos regionales de derechos humanos y organismos académicos, como la Organización de Estados Americanos, el Instituto Latinoamericano del Ombudsman, el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, que depende de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, con universidades nacionales y CONICET, por ejemplo, a través de distintos tipos de actividades
y publicaciones, incluso con el dictado de seminarios de posgrado, con anclaje en el trabajo realizado, como son la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Nacional de Catamarca, la Universidad Nacional del Litoral, como para poner algunos ejemplos. Por otro lado, también articulamos a través de distintas actividades con organismos gubernamentales, nacionales, provinciales y municipales, a nivel nacional con ministerios, a través de presentaciones y publicaciones, a nivel provincial con jornadas de debate, con participación del equipo y también a nivel municipal. Por último, creamos en el marco del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, el Centro de Estudios e Investigaciones en Políticas Sociales y Derechos Humanos, como un espacio que articula el trabajo desempeñado por el equipo con el trabajo que venimos llevando adelante desde la Cátedra de Política Social, y el trabajo de investigación que en distintas instancias y en distintos espacios estamos desarrollando. Quiere decir que a través de este centro buscamos articular absolutamente toda la producción de conocimientos y de investigación que venimos generando en distintos ámbitos y en distintos desarrollos. Adelante, Ale, gracias. Otra cuestión que nos parece muy interesante compartir es la potencialidad que hemos visto que otorga el enfoque de derechos humanos y la evaluación con enfoque de derechos humanos en términos políticos e institucionales. En esta placa solamente nos detenemos en tres, es posible ampliar esta mirada, pero una potencialidad muy importante a destacar es la orientación que implica el enfoque y la herramienta de evaluación para las gestiones de gobierno. En este sentido, y lo vamos a ver cuando trabajemos más y nos detengamos en aspectos metodológicos, es muy importante tener en cuenta que los indicadores llevan a trabajar con los tres poderes del Estado. Cuando trabajamos en evaluación de derechos humanos, hacemos un trabajo completo con los tres poderes del Estado. En nuestra experiencia hay cambios significativos y sensibilización importante en el saber y en el hacer en derechos humanos de los tres poderes del Estado. Lo pudimos experimentar con el Poder Ejecutivo a través de talleres y jornadas de reflexión, de debate sobre incluso avances de los productos que íbamos logrando. Con el Poder Legislativo fuimos invitadas a presentar la experiencia y también a presentar proyectos de legislación en materia de información pública provincial, con el Poder Judicial, que a través de un equipo que nos habilitó la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, ejercitamos intercambios a través de o formas de llegar a la información en materia judicial, y esto implicó un proceso de sensibilización, además de, bueno, también poder darnos cuenta de las limitaciones que existen en materia judicial respecto a la información. También, y mucho más en esta última etapa, pudimos trabajar con el Ministerio Público de la Acusación, es decir,
anclamos en ámbitos penales para poder llevar adelante fundamentalmente procesos de obtención de información de esos ámbitos. Por otra parte, también nos parece muy importante la generación de una cultura institucional de los derechos humanos y de la evaluación en derechos humanos a nivel de la estructura de poderes del Estado provincial, y también algo que valorizamos muchísimo durante todo el proceso de trabajo y mucho más se potenció en la última etapa, el lugar preponderante y protagónico que adquiere la sociedad civil en este proceso de trabajo, en este proceso que implica considerar no solo la evaluación, sino toda la producción de la política pública. Y nos acercamos bastante a la sociedad civil en esta tercera etapa a partir de las señales de progreso que luego vamos a explicar más adelante. Por otro lado, también destacamos la necesidad o el valor del trabajo realizado en la producción de información pública federal en derechos humanos, en el sentido de que existe una vacancia muy importante de información federal que potencie particularidades territoriales. Aquí también vale la pena destacar que trabajamos con estructuras del Estado, con prácticas políticas, con registros, procesos, sistematización de información que no responde a las pautas que requiere el enfoque de derechos humanos, sino que trabajamos con lo que encontramos. Quiere decir que el hecho de solicitar información, de producir información, de generar estrategias para abordarla, también implicó un gran esfuerzo, un proceso recurrente de, yo diría, de discusión de cómo lograrlo y de cómo obtenerlo. Por lo tanto, es muy importante contar con información pública, oficial, federal, que pueda nutrir los indicadores de derechos humanos. Esto lo vamos a ver en detalle más adelante también. Y por otro lado, el hecho de contar con información federal en derechos humanos claramente implica un mejoramiento de las políticas públicas territoriales en el sentido de que potencia la toma de decisiones informadas en materia, por ejemplo, de producción de diagnósticos, de identificación de problemas o de priorización de poblaciones específicas. Por último, también otra potencialidad que genera este proceso es la expertise en recursos humanos formados en derechos humanos, ¿no? Es decir, hubo una experiencia de trabajo muy interesante por su novedad, por carencia de antecedentes, un aprendizaje que es colectivo en el sentido de que afrontar desafíos recurrentes y generar estrategias genera y promueve un aprendizaje sostenido y que esto favorece la creación de capacidades estratégicas y de esta manera también se transmite ese proceso en los productos logrados para potenciar cambios decisorios en políticas de gobierno. Ale, adelante con la otra. Gracias. Por último, para terminar esta etapa del relato de la experiencia, vamos a poner el acento en las distintas etapas del proceso
de trabajo transitado por el equipo, y y lo sintetizamos muchísimo, como ustedes podrán ver. No obstante, pueden lograr acceder, y esto es de acceso abierto, a toda la producción del equipo, publicaciones y productos que están disponibles en el sitio web de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe y en el repositorio hipermedial de la Universidad Nacional de Rosario. En estas etapas del proceso de trabajo comenzamos una primera etapa que abarcó el periodo 2017-2018, trabajando fundamentalmente a escala municipal. Hicimos un mapeo de políticas sociales priorizadas y trabajamos los derechos humanos involucrados en relación a vejez, pobreza, discapacidad, violencia de género, viviendas y servicios públicos. En esta etapa lo que hicimos es mapear políticas sociales implementadas en Rosario por todas las áreas de gobierno y que involucraban a todos los niveles jurisdiccionales comprometidos en la implementación, como así también referidos a diversos ámbitos territoriales, por ejemplo, barrios, distritos, y en cada una de las etapas ustedes van a ver como producto del mismo proceso de evaluación se incorporan orientaciones de política pública a través de los hallazgos y las recomendaciones. Más adelante explicamos este proceso y cómo se logran estos aportes. Esta primera etapa los resultados de esta primera etapa están publicados en el libro Políticas Sociales y Derechos Humanos a nivel local, evaluación del estado de avance en Rosario en 2017. En esta placa ustedes van a ver solo los aportes principales y los productos principales, no todo el trabajo abordado por el equipo, porque es imposible sintetizarlo en este corto tiempo. Una segunda etapa de trabajo comprendió el periodo 2018-2019. Aquí aumentamos la escala, trabajamos a escala provincial y se evaluaron avances en 5 derechos económicos, sociales y culturales: seguridad social, educación, salud, vida libre de violencia, vivienda y servicios públicos. Antes de continuar, quiero decirles que las agendas de trabajo de cada una de las etapas fueron propuestas por la Defensoría del Pueblo, así como la selección de temáticas y priorización, y el equipo lo que hace es tomar esas iniciativas y darles una forma y producir un plan de trabajo. En esta etapa donde el equipo se reconfigura y que da lugar a perfiles y recambios en función del objeto de estudio a llevar adelante, en función de las características y el alcance que implicaba el trabajo. Esta etapa abordó un análisis teórico-conceptual de la información, trabajamos con los 3 poderes del Estado, se hace una combinación de matrices metodológicas, luego, reitero, lo vamos a ver, y se producen hallazgos y recomendaciones como uno de los productos del equipo. Como resultado de principales de esta segunda etapa, tenemos el libro Progresos y Desafíos de los Derechos en la provincia de Santa Fe,
Este libro, otro segundo libro que en realidad constituye una guía del proceso de trabajo, está registrado absolutamente todo el proceso de trabajo y se denomina La trastienda de la evaluación en derechos humanos, y también producimos una matriz de vacancia en información pública. El trabajo se denomina Desafíos en el acceso a la información pública para la evaluación de derechos humanos, la construcción de una matriz de vacancias que actualmente se encuentra en proceso de publicación por el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, que depende de CEPAL. En la tercera etapa de evaluación, que comprende el periodo 2020-2021, trabajamos a escala provincial. Es muy importante destacar, y aquí ustedes lo van a ver, todo el trabajo fue realizado en contextos de pandemia, lo cual esa dificultad atravesó al interior del equipo, como así también el proceso de trabajo concreto con el entorno territorial en el cual teníamos que trabajar y con los actores que tuvimos que trabajar. En esta tercera etapa nos dedicamos a la evaluación del estado de avance de 3 derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Quiere decir que aquí sumamos medio ambiente como otro derecho de interés y que está en la agenda pública, tanto nacional como internacional y también provincial. Por otra parte, también es importante destacar que en esta etapa de trabajo, además de incorporar el derecho al medio ambiente, incorporamos la perspectiva transversal o la mirada transversal a los indicadores del protocolo de San Salvador, que nos otorgó la guía que contribuye a hacer operativos los indicadores del protocolo de San Salvador y otorga una perspectiva transversal que contempla la población LGTBI en la provincia de Santa Fe. En cuanto a los indicadores del protocolo de San Salvador, nos centramos en el segundo agrupamiento de derechos, y aquí también, como novedad, nos animamos a llevar adelante una aproximación a señales de progresos cualitativas a las cuales vamos a hacer referencia después. Obviamente también tenemos aquí, ofrecemos y producimos hallazgos y recomendaciones para las políticas públicas. Este proceso de trabajo, los resultados de este proceso se ofrecen en el libro Progresos y Desafíos 2, Evaluación de avances de los derechos en la provincia de Santa Fe. Ahora invito a Ángel a que continúe con la presentación de la experiencia, y nos vamos a abocar a los aspectos metodológicos. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, me sumo a los agradecimientos de Silvia. La idea era compartirles algo de lo que fue la trastienda de la investigación, como lo llamamos en la guía de trabajo que conformamos, tomando el término de Catalina Weinerman. Y bueno, para empezar, como decía Silvia, en estas 3 etapas del proceso de trabajo, nos vamos a centrar en las 2 últimas, serían la segunda y la tercera, en donde ya trabajamos fuertemente con indicadores de derechos humanos. Nos centramos en un conjunto de matrices, que no vamos a detenernos porque entendemos que ya se estuvo trabajando en otras ocasiones,
pero en matrices tanto internacionales como interamericanas de indicadores de derechos humanos, que fueron variando y combinándose en función de los derechos evaluados que variaron en cada una de las etapas. Pasamos a la siguiente diapositiva, Ale. Primero, para dar como una magnitud del trabajo realizado, queríamos compartirle la cantidad de indicadores que trabajamos, en primer lugar en la segunda etapa, donde nosotros evaluamos, como decía Silvia, un conjunto de derechos: seguridad social, educación, salud, vida libre de violencia, vivienda adecuada y servicios públicos básicos. Realizamos una matriz de alguna manera propia que combinaba indicadores propuestos por estas diferentes matrices. Fundamentalmente tomamos, como decía Gabriela en la presentación, la matriz del Protocolo de San Salvador, y a su vez complementamos fundamentalmente el derecho a una vivienda adecuada y a servicios públicos básicos, los indicadores que proponen Naciones Unidas, los indicadores de derechos humanos. A su vez, sumamos algunos indicadores producto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, digamos, que fueron alimentando distintas cuestiones que a lo mejor no estaban previstas en las matrices originales, las dos matrices clásicas que tomamos, pero que eran relevantes para el contexto provincial y de la provincia de Santa Fe en particular. En este sentido, trabajamos en relación a la Convención de Belén do Pará, 75 indicadores sobre un total de 246. Y en total, considerando todas las matrices, el trabajo implicó el relevamiento de información empírica de 298 indicadores, lo cual, bueno, es una magnitud muy relevante, es un trabajo empírico, la verdad, ambicioso, y estas matrices ya son ambiciosas con las cantidades de indicadores que proponen, pero bueno, ahí hubo un proceso de selección que tuvimos que realizar y priorizar. Vamos a la siguiente diapositiva. En la tercera etapa, trabajamos fundamentalmente con los indicadores del Protocolo de San Salvador, en razón de que los derechos evaluados eran los derechos del segundo agrupamiento de este protocolo, que tienen que ver con alimentación adecuada, trabajo y medio ambiente sano. Ahí incluimos un total de 78 indicadores sobre 259 que hay en relación a estos derechos, y sumamos entre las dos etapas, diríamos, un total de 376 indicadores. Entonces, bueno, ahí también mencionamos la cantidad de indicadores en relación a los totales del Protocolo de San Salvador, sumando las dos etapas. Pero lo que queríamos compartirle en esto de la trastienda es que, más allá del relevamiento empírico de información que alimente estos indicadores, nos propusimos un trabajo algo más complejo, que es lo que les queremos compartir, porque creemos que puede ser de utilidad para otras experiencias, y sobre todo para cumplir con los objetivos que consideramos tiene una evaluación, que es orientar la toma de decisiones de políticas públicas. Entonces, en una primera instancia, nosotros, por sugerencia de Laura Pautasi, trabajamos con fichas de indicadores. Es una herramienta clave que la tomamos, bueno, de experiencias previas que teníamos de evaluación, pero también del trabajo que realizaron desde la UNAM de México, digamos, desde el Instituto Universitario de Derechos Humanos, que habían planteado un modelo de ficha de indicador, en donde, además de establecer las características de ese indicador, cómo se hace operativo, las fuentes de información, ahí mismo se cargaban los hallazgos que obteníamos. Y ese instrumento realmente está a disposición, todas las fichas técnicas están publicadas. Es clave porque además, lo comentamos porque puede ser de utilidad, puede dar lugar a un proceso, digamos, de construcción de información colectiva también mediante esa herramienta, obviamente, además de generar que esta información esté disponible a la ciudadanía. Entonces, por un lado, este fue como el primer trabajo de conformación de las fichas técnicas. Luego vamos a explayar en la cuestión de las fuentes de información que utilizamos. Pero no nos quisimos quedar solamente con este trabajo de recolección de información, que es un gran desafío, por todo lo que decía Silvia de la vacancia que hay,
en la información producida desde este enfoque, sino que también hicimos un trabajo de realizar reportes por cada uno de los derechos, y en función de las diversas categorías y principios transversales que proponen las matrices de indicadores, y estos reportes buscamos transformarlos en hallazgos y recomendaciones que sean de utilidad para la toma de decisiones. Entonces, la idea era compartirles, si ustedes van a los libros que están publicados, van a ver que el formato de los libros no presenta directamente la información de las fichas técnicas, que podría haber sido una decisión metodológica, sino que hay un proceso de análisis y de cruce de los indicadores que están referidos, que bueno, fue un trabajo adicional que nos dimos. Vamos a la siguiente diapositiva. La idea era, esto no lo vamos a desarrollar, pero sí plantearlo como una base. Entendemos que Laura, quién mejor que ella, ya lo comentó en otras oportunidades, pero bueno, estas son como las categorías conceptuales, los tipos de indicadores y los principios transversales que guiaron nuestro trabajo, basadas obviamente en la metodología del Protocolo de San Salvador. Pero de acá sí queríamos destacar la cuestión de las señales de progreso cualitativas que mencionaba Silvia. Fueron un desafío para nosotros, que a lo largo de las diferentes etapas nos dimos una estrategia de profundizar en este aspecto. Ustedes saben que la metodología de evaluación, además de los indicadores cuantitativos, propone estas señales de progreso cualitativas para captar justamente la perspectiva de las propias personas, actores sociales, ¿no? Pero lo que veíamos, y fue algo que reflexionamos fuertemente en la guía de trabajo, donde nos dimos un proceso de reflexión crítica sobre nuestro trabajo, que tuvo lugar en la segunda etapa, sucedía que, por un lado, no encontrábamos información que pueda alimentar esas señales de progreso ya producida por los organismos estatales. Mucha escasez de encuestas de satisfacción, encuestas de percepción, o distintas fuentes que puedan alimentar esas señales, esos indicadores tan importantes y cualitativos. A su vez, un segundo obstáculo que detectamos tenía que ver con que en las propias matrices propuestas, bueno, sobre todo acá estamos trabajando en la del Protocolo de San Salvador, tal vez las señales de progreso cualitativas no eran prioritarias, o sea, no había un equilibrio con los otros indicadores. De hecho, en este conjunto de derechos que evaluamos en la tercera etapa, veíamos que de los 256, me parece que eran en total los indicadores, si no me equivoco, había 4 señales de progreso cualitativas. Entonces, faltaba, digamos, o creíamos, y lo conversamos con Laura, que era un desafío hacer un aporte a este aspecto, tanto proponiendo nuevas señales de progreso como profundizando en lo que es el concepto y una propuesta de operacionalización. Vamos a la siguiente, Ale, y un tercer aspecto que detectamos en la segunda etapa, las señales que ya estaban formuladas se centraban más bien o en la perspectiva, o en la mirada en los estados, por un lado, o si no, en encuestas de percepción y satisfacción como fuentes, digamos, que buscaban de alguna manera relevar la mirada de las personas, de la propia ciudadanía, pero no estaba presente la cuestión de las organizaciones sociales, de las organizaciones de la sociedad civil, y de un conjunto, digamos, de actores colectivos que luchan justamente para incidir y generar transformaciones que redunden en progresos en estos derechos que evaluamos, y que claramente tienen en algunas ocasiones incidencia o no las tienen, pero que son actores relevantes. Entonces, en ese sentido, y esto lo traemos porque es tal vez un aporte del proceso de trabajo que puede ser desarrollado y profundizado en otras experiencias, nosotros hicimos un primer acercamiento, y lo primero que queríamos compartir fue que nos dimos un proceso de profundizar en el concepto de señales de progreso cualitativa, cuál es su origen. El concepto lo acuña la CID, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero bueno, tomando un conjunto de autores que trabajan la cuestión del mapeo de alcances, pero bueno, a partir de ese recorrido, que no viene al caso, que está detallado en el libro, identificamos 2 dimensiones de las señales de progresos. Por un lado, las señales de progreso buscan reflejar
la progresión o el avance hacia los derechos, digamos, hacia los objetivos que buscamos alcanzar en relación a esos derechos. Buscan, de alguna manera, captar si hay avances, si hay amesetamiento, si hay regresividades. Entonces, esta cuestión de la progresión es un componente. En este punto, nosotras ya en la etapa 1 de todo este trabajo, los vamos a marear entre las distintas etapas porque es un proceso muy largo, pero bueno, viene a colación de que ya habíamos acuñado un concepto que era el de senderos estratégicos. Senderos estratégicos tenía que ver con estas acciones que identificábamos que buscaban acercarse, aproximarse de la manera, digamos, más próxima a los objetivos que se plantean en relación al avance en los derechos humanos. Entonces tenían que ver a lo mejor con políticas, programas que tenían así un condimento de progresividad, y los identificamos cuando hicimos el mapeo en la ciudad de Rosario, el mapeo de políticas públicas. Entonces cuando hacemos este ejercicio de profundizar sobre las señales de progreso, analizamos que en realidad, bueno, las señales de progreso pueden tener como un hallazgo o no estos senderos estratégicos, digamos. El indicador señales de progreso puede resultar que haya un sendero estratégico como hallazgo de ese indicador. En segundo lugar, y la segunda dimensión, tiene que ver con esto que decíamos al principio, con que las señales de progreso buscan captar la definición que efectúan las propias personas en su rol de actoras sociales del fenómeno evaluado. Entonces, en función de estos dos componentes, hicimos una operacionalización de las señales de progreso, identificando 3 dimensiones, en primer lugar, que tienen que ver, uno, con esta dimensión de la transformación y del progreso, de poder identificar si hay avances hacia el alcance o la garantía de derechos. Una segunda dimensión tenía que ver con la incidencia de las organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil, y acá fuertemente en función de esta vacancia que identificamos en las matrices y en los indicadores formulados en las matrices. Y en tercer lugar, una dimensión más de percepción y de satisfacción de la ciudadanía. Y en función de estas 3 dimensiones nosotros formulamos 3 señales de progreso cualitativos, o sea, 3 indicadores nuevos, cualitativos de señales de progreso, que, bueno, traemos para compartir, pero nos pusimos en práctica, a lo mejor como una primera aproximación, sobre todo el primero y el segundo, que tienen que ver con el impulso de medidas de acción afirmativa, en materia de género, etnia, raza, personas con discapacidad, adolescentes, personas LGTBI, y de acuerdo al ciclo de vida, esta señal ya estaba formulada en el protocolo de San Salvador, pero solamente para el derecho al trabajo nosotras decidimos ampliarlo al resto de los derechos, y la segunda señal ya es más una producción propia que tiene que ver con las demandas, los formatos y las consecuencias estratégicos-institucionales de las acciones de incidencia de la sociedad civil en relación a los derechos evaluados. Estas 2 señales nosotras las pudimos alimentar en función de un conjunto amplio de entrevistas que llevamos a cabo en la tercera etapa. Sin embargo, la tercera es una propuesta que quedó más bien a nivel de formulación, no pudimos avanzar, pero tiene que ver justamente con la valoración de las personas sobre las medidas de gobierno para garantizar los derechos evaluados. Acá era aplicar una encuesta de percepción, pero bueno, la cuestión de los tiempos, la pandemia y todo, no fue posible, pero sí quedó como una propuesta. Pasamos a la siguiente. La idea de traer y contarles sobre estos avances que hicimos, no sé, Ale, si podés pasar, es justamente que puedan ser retrabajados para quien le interese y lo encuentre de utilidad en las en próximos trabajos. Bueno, no sé, Ale, si podés pasar, o está tildado, ahí está. Bueno, ¿y cómo lo hicimos? A esto de alimentar las señales de progresos, lo hicimos a través, como decíamos, de un conjunto amplio de entrevistas, en donde trabajamos en relación a estos 3 derechos de la tercera etapa, tanto con personas involucradas en la gestión pública, especialistas o personas investigadoras, y sobre todo con organizaciones de la sociedad civil y líderes que justamente luchan desde distintos lugares por avanzar en la garantía de los derechos que evaluábamos.
Esas fueron las entrevistas que realizamos, pasamos a la siguiente. Lo otro que le queríamos compartir, quizás como algo que consideramos una innovación del proceso de trabajo, es esto que les decíamos, de que no nos quedamos solo en presentar la información de las fichas técnicas, sino sobre todo que buscamos hacer un proceso de análisis. Este proceso tuvo 3 pasos, en donde identificamos primero hallazgos sobre cada tipo de indicador, en relación a cada derecho, o sea, hallazgos que tenían que ver con los indicadores estructurales, hallazgos que tenían que ver con los indicadores de proceso, y hallazgos que tenían que ver con los indicadores de resultados, pero después hicimos un ejercicio de construir hallazgos como aproximaciones múltiples a la realización del derecho, y ahí pusimos en juego y entrecruzamos estos distintos tipos de indicadores, y a su vez las distintas categorías conceptuales y principios transversales. Pudimos construir a lo mejor hallazgos más generales, hallazgos por derechos, hallazgos por categoría y por principio transversal, y eso derivó en un conjunto de hallazgos que se transforman en recomendaciones para la toma de decisiones de las políticas públicas. Que, como decíamos al principio, tenemos en claro que ese es el objetivo de cualquier evaluación, y esta evaluación de derechos humanos no escapa a eso, a poder generar incidencia en la toma de decisiones para orientar las políticas públicas y como un ejercicio de aprendizaje de mejorarlas permanentemente. Desde este lugar queríamos contarles también a lo mejor una cuestión tal vez más comunicacional, pero cómo se comunica es relevante en la capacidad de incidir en la toma de decisiones, y que para transmitir los hallazgos nosotros pudimos hacer operativo lo que es el principio, pues hicimos un ejercicio de hacer operativo el principio de progresividad y no regresividad del enfoque de derechos, identificando, ustedes lo van a ver acá, esto lo hicimos en el primer paso, pero lo voy a explicar en la siguiente placa. Lo que hicimos fue identificar 3 categorías. Por un lado, cuando había signos de progresividad que implicaban un avance hacia adelante en la garantía efectiva del derecho, una flecha para arriba, digamos, una forma también de transmitir los hallazgos, incluso a niveles de toma de decisiones. Como decía Silvia, tuvimos esas oportunidades en distintos ámbitos, ejecutivo, legislativo, de la provincia. Entonces, bueno, cuando había un avance en los hallazgos, un signo de progresividad, cuando había una señal de estancamiento, o sea, no notábamos cambios, o un amesetamiento, o un enlentecimiento en la satisfacción del derecho, la flecha amarilla, y la flecha roja hacia abajo cuando había una alerta de regresividad que claramente encontramos, o sea, pasos hacia atrás en la garantía efectiva del derecho. Y esto lo pudimos trabajar, por ejemplo, a nivel de presupuesto, o sea, a partir de, ustedes ya saben que una de las categorías conceptuales de la matriz tiene que ver con el contexto financiero y el compromiso presupuestario. Entonces, nosotros veíamos, bueno, qué cantidad de presupuesto se ejecutó en la provincia de Santa Fe en relación a este derecho a lo largo de todos los años que evaluamos. Bueno, veíamos si había avances, progresividades, estancamiento o regresividades, que claramente también lo hubo. Bueno, ese es un ejemplo, pero así también sucedió en los distintos aspectos, en el tema de acceso a la justicia, en el tema de acceso a la información y participación, que ahora va a desarrollar Alejandra, o en muchas de las otras categorías conceptuales. Bueno, esto es en principio lo que les queríamos transmitir, y le paso la palabra a Alejandra para continuar. Está silenciada, Ale. Es la costumbre. Bueno, reitero, muchas gracias, y reitero las palabras de mis compañeras en darnos la posibilidad y agradecerles de mostrar todo este trabajo realizado y compartir la experiencia. Bien, como último momento de esta presentación, me toca abordar la cuestión de la información pública. Por un lado, las fuentes de información que nosotros utilizamos para realizar la investigación o el proceso de evaluación, y por otro lado, las dificultades que encontramos en relación a las fuentes de información disponibles en función de las necesidades que plantean los indicadores de acuerdo al enfoque de derechos humanos. En este sentido, en primer lugar, decir que la estrategia metodológica adoptada estuvo vinculada, estrictamente vinculada, a las posibilidades de acceso a la información pública, que en realidad
es un proceso que es complejo porque tiene que ver con que los indicadores de derechos humanos representan un desafío en términos de la información vigente. Porque por un lado se requiere un volumen muy grande de información y que además que esa información pueda destacar a los grupos desaventajados o más vulnerables, y además que esa información también contenga un nivel de desagregación adecuado en determinadas categorías, como por ejemplo sexo, raza, etnia, edad, nivel educativo, quintiles de ingreso, condición de actividad económica, región geográfica, etc. Que muchas veces esa información no está disponible e implica un problema. ¿Y por qué es un problema? Porque nos impide caracterizar complejamente a la población analizada, a las políticas analizadas, y porque por otro lado puede arrastrar dificultades en el proceso de análisis y en el proceso básicamente de las conclusiones, porque puede llevar a, si los indicadores no están medidos correctamente, pueden llevar también a determinadas confusiones en términos de qué es lo que se quiere mostrar y sobre todo en la posibilidad de elaborar soluciones. En este sentido, en relación a las fuentes utilizadas concretamente que estaban disponibles, en los 3 momentos de la evaluación, el equipo de evaluación recurrió a 3 fuentes, como están planteadas acá en estas columnas. Por un lado, se tomó como línea de base el último censo nacional del año 2010, después se tomaron encuestas, registros administrativos, y básicamente se tomó, para tener información más actualizada, lo que es la EPH, la encuesta permanente de hogares, y la encuesta anual de hogares urbanos, que llega hasta el cuarto trimestre del año 2003, porque a partir del año 2004 se descontinuó. Por otro lado, el equipo hizo mediciones propias en base a la EPH, realizó desagregaciones en relación a los indicadores de derechos humanos y estimaciones a través de cálculos muestrales. Y además, en relación a la investigación, a la característica de la información cualitativa, se tomaron entrevistas a actores gubernamentales, entrevistas a informantes claves. Este proceso tuvo vital importancia en el último estudio que va en el año 2020 y en el año 2021 en el contexto de la pandemia, y sobre todo, como lo explicó Angélica, yo no me voy a volver a detener ahí, para la construcción de las señales de progreso cualitativas, donde la técnica de la entrevista fue fundamental, porque a partir de ahí pudimos abordar a un montón de actores que de otra manera no lo hubiéramos podido hacer. Bien, en ese sentido, lo que tenemos para decir, que algo que tuvo también centralidad y que puso en evidencia los distintos compromisos que hay dentro de las distintas áreas estatales con respecto a la producción de información pública y a la disponibilidad para ofrecer esa información, porque sin duda los organismos estatales cuentan con información, pero muchas veces esa información no está sistematizada, no tiene periodicidad, no está producida para hacerse pública. Entonces, nosotros también realizamos pedidos de información, pero muchas veces estos pedidos de información no fueron contestados, y esto se notó mucho también en la última etapa del proceso de trabajo, pero no podemos dejar de lado el contexto de pandemia, que influyó fuertemente en todo lo que es la producción de información y cómo los distintos organismos estatales funcionaron en ese contexto. Y por último, destacar que los distintos niveles del Estado se comportan de forma diferente en términos de la producción de información. No es lo mismo las áreas ejecutivas que el poder legislativo y que el poder judicial, donde en realidad también la disponibilidad de información en portales oficiales para este tipo de estudios es fundamental, y su relevamiento. Vamos a pasar a la segunda placa. Voy a acompañar esta segunda placa, en realidad va a mostrar un segundo momento que tiene que ver con el proceso de información pública que atravesó el equipo, que tiene que ver con los desafíos que se nos fueron presentando a lo largo del camino, y que en realidad nos llevaron en el año 2019 a la posibilidad de construir una matriz de vacancia, como mencionaba Silvia cuando habló de información pública específicamente. O sea, vimos esta cuestión como una cuestión muy relevante y que era necesario dar cuenta, tanto empíricamente como a partir de todas las teorizaciones que tienen que ver con la necesidad de contar con información pública para una evaluación adecuada con indicadores de derechos humanos.
Y en este sentido, la experiencia acumulada en el año 2019 nos llevó a elaborar un capítulo específico, que es el capítulo número 6, para poner en relación las vacancias en materia de información pública y cómo se producen. Algo para destacar es que este no es un problema ni del nivel subnacional en Argentina ni del nivel nacional, sino que es un problema que atraviesa todos los países de la región, la cuestión del déficit de producción y acceso a la información pública, sobre todo para contar con estadísticas válidas, oficiales y confiables, que en realidad lo que implica sobre todo es contar con infraestructura, capacidades técnicas, que las capacidades técnicas tengan conocimiento en el enfoque de derechos humanos, y que a su vez estas capacidades técnicas permitan medir el conjunto amplio de los derechos económicos, sociales y culturales, y que también puedan medir la calidad que tienen la condición que tienen de que son interdependientes. O sea, esta cuestión de la vacancia de información pública, que nosotros identificamos como aquella ausencia o vacío en la disponibilidad de información en términos de producción, accesibilidad, periodicidad y calidad de los datos respecto a una materia concreta, la pudimos identificar en nuestro trabajo a través básicamente de 3 categorías: vacancia total, vacancia nula o vacancia parcial. ¿Qué entendemos concretamente por esto? Vamos a identificar como vacancia total a la disponibilidad nula de información con respecto a los indicadores, como vacancia parcial a la disponibilidad parcial de información, y como vacancia nula cuando la disponibilidad de información es total. Y en ese sentido ahí están planteados los porcentajes que nosotros abordamos dentro, sobre todo del estudio del 2019, y que nos llevaron a dar cuenta, y que nos permiten dar cuenta, que la falencia en este proceso debe básicamente también presentarse a las distintas áreas del Estado para que puedan reconocer la importancia de estas vacancias y promover procesos más amplios de producción de información. En definitiva, de todo el proceso, ¿cuáles son las conclusiones? Por ejemplo, acá ustedes pueden observar, de acuerdo a las desagregaciones, que son absolutamente importantes en los procesos de evaluación del enfoque de derechos humanos, ¿cuáles son las conclusiones a las que nosotros llegamos después de analizar todo el proceso? En primer lugar, poner en el balance la cuestión positiva de que se reconocen esfuerzos importantes y avances progresivos por parte del Estado, sobre todo en el nivel nacional, en relación a la producción de información pública, donde casi un 43% de los indicadores involucrados en la matriz de evaluación tienen información total y el 36% información parcial. Por otro lado, también dar cuenta que las vacancias se deben fundamentalmente, como ya lo dijimos, a la falta de desagregaciones, a la falta de información sobre todo de contenido y cobertura de las políticas, programas y distintas acciones que el Estado en sus distintos niveles implementa en el territorio, y que, por ejemplo, los informes de avance de las distintas áreas del Estado, léase ministerios, secretarías, subsecretarías, son un insumo muy importante, sobre todo para el abordaje de este tipo de investigaciones. Y es importante reconocer que hay distintos ministerios, como el Ministerio de Mujeres, de Género y Diversidad, que tiene informes de avance sobre los distintos planes y programas que está instrumentando, y destacar lo valioso que es contar con estos instrumentos. Por otro lado, la falta de sistematicidad y periodicidad en la producción de información, lo que debilita sobre todo al Estado en su capacidad de poder mostrar cuáles son sus esfuerzos en materia de políticas, porque también tenemos que reconocer que hay muchos esfuerzos que se realizan que por esta descompaginación en términos de producción de información tampoco se pueden mostrar. En tercer lugar, lo que se evidencia es un mayor avance en términos de información relativa a los indicadores de tipo estructural en relación a los indicadores de proceso y de resultados, porque también, y esto nos lleva a mirar que en términos de avances normativos, Argentina, sobre todo a partir de la primera década del siglo XXI y en adelante, ha tenido un avance sustantivo en términos de normativa acorde con el enfoque de los derechos humanos. Y esto se nota después cuando uno va a tratar de buscar información de los indicadores estructurales. Y para concluir, una cuestión a destacar es mejorar y poner siempre el énfasis en
mejorar la calidad de la información. Sobre todo, porque mejorar la calidad de la información también nos va a permitir medir los distintos principios que atraviesan las matrices del enfoque de derechos humanos, como por ejemplo los principios transversales de igualdad y no discriminación, de acceso a la justicia, de acceso a la información y a la participación. Entonces este es otro elemento más que se suma a la producción de información y que de ninguna manera se puede dejar de lado en pos de producir la información del dato, sino que tiene que ser un dato que ya es pensado en su complejidad en el momento de construirlo, no en el momento de desarmarlo para poder alimentar las distintas matrices. Bueno, esto es básicamente la última parte que queríamos compartir con ustedes. Toda la información, tanto como lo dijo Silvia como Ángel, está disponible en el repositorio, va a estar disponible en el repositorio multimedial de la UNR y ya está disponible en el área de investigación del equipo de la Defensoría del Pueblo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Alejandra, Angélica, Silvia. Ahora, si les parece, si hay preguntas, comentarios, consultas, abrimos el espacio de intercambio. Pueden directamente desmutearse y hablar, o si no, nos organizamos levantando la mano con la herramienta del Zoom o escribiendo por el chat. Bueno, buen día. Si nadie Buen día, pregunta, Victoria. ¿qué tal? Mucho gusto. Adelante. Tengo una consulta para el equipo, más bien tiene que ver eso con la trastienda, con la cocina de la investigación. Me pareció interesantísimo y me dan muchas ganas de ver cómo se podría replicar en otros espacios, ¿no? Tengo una pregunta así, muy procedimental. Ustedes trabajaron, ¿cómo organizaron el equipo? Es decir, por ejemplo, cada miembro del equipo tomó un grupo de derechos y hizo el seguimiento, o trabajaron por años, o ¿cómo se organiza para hacer un tratamiento de tanto volumen de información con tantas fuentes distintas, ¿no? Entonces, porque digo eso, me gustaría saber cómo se hace para trabajar simultáneamente con tantas dimensiones. Cuando trabajan los derechos, no sé, dicen, bueno, trabajamos derechos ambiente, entonces una persona o un grupo trabaja ambiente, otro grupo trabaja educación, o si trabajaron de manera transversal. Eso un poco me interesaría saber cómo se trabaja en lo cotidiano con ese volumen de información. Bueno, empiezo y luego pido que las chicas puedan completar, agregar. Es muy interesante tu pregunta porque, bueno, nos llevó un proceso de preparación interesante mientras surge la convocatoria para este trabajo y hasta que se firma los acuerdos y los consensos necesarios para llevar adelante la experiencia. Mientras tanto, en realidad, cuando se propone el trabajo y cuando se presenta, lo que utilizamos fue la Cátedra de Política Social como un espacio fundamental, articulador de cualquier estrategia. Entonces, allí Ángel y Ale, Ángel, María Angélica Piñata, les cuento, y Ale, María Alejandra Ingaramo, que son como dos personas de muchísima confianza y que me olvidé de decir en la presentación, hemos estado desde que se gesta la experiencia de trabajo. Bueno, entre todas, comenzamos a pensar en el armado de la estructura de recursos humanos. Bueno, allí se empezó en una primera etapa con un cierto perfil de personas para
muy orientado a la demanda y al plan de trabajo que nos habíamos dado. Luego ese perfil fue cambiando y en la segunda y tercera etapa, donde ahí se trabajó con mucha más información, el proceso de trabajo y de desarrollo de la dinámica diaria y cotidiana fue dividir al equipo en función de roles y en función de distintas responsabilidades. Por eso ustedes quizá en la guía de trabajo van a poder encontrar con más detalles el tema de la división de responsabilidades, la división de funciones y también generar permanentemente estrategias, en el sentido de que, bueno, en el trabajo implicaba conocimiento, obviamente, del terreno, de lo territorial, del espacio geográfico, el acceso a ese espacio geográfico, pero también el conocimiento del terreno de los derechos humanos, que no es un cualquier terreno, ¿no? Ni es cualquier ámbito, ni cualquier campo de acción. Es como una vuelta más que tenemos que dar en la experiencia de reflexión, de pensamiento, incluso en las estrategias mismas. Entonces, también en esa división de roles y de responsabilidades también contó lo que cada una de nosotras siempre fuimos, y esto también para destacar, en el trabajo concreto, en el trabajo académico, fuimos mujeres. Entonces, allí se dio una estrategia de formación, de una estrategia de lectura, de aproximación, de contacto con las fuentes, también experiencias de trabajo en ámbitos del Estado, de distintas integrantes del equipo, expertise metodológica en distintas integrantes del equipo que se destaca en esto, así como también sumar en determinados trayectos y en determinados recorridos integrantes del equipo investigadoras que tenían formación o experiencia en el trabajo estadístico, por ejemplo, y ahí también tuvimos que recurrir a eso. Sumamos otras personas con experiencia en trabajo presupuestario y de compromiso financiero. También nos pasó que en la primera etapa de trabajo fue necesario sumar como un producto novedoso y que hacía falta a nivel municipal la georreferenciación. Entonces, allí incorporamos otra persona al equipo que pudo desarrollar de manera muy, yo diría, muy aplicada y muy novedosa el proceso de georreferenciación, el manejo de fuentes de datos y el manejo técnico para lograr ese aspecto. Y también así como fuimos llevando adelante cada etapa y cada circunstancia, por eso decíamos que las estrategias generadas implicaron para el equipo mismo desarrollar capacidades estratégicas y eso mismo se vuelca en la producción. Pero además contamos con otras personas que pudieron acompañar y dar respuestas al equipo en otras funciones, diseño gráfico, comunicación, bueno, distintos aspectos. Igual es muy interesante poner el acento en esto, y para esto, Victoria, creo yo que la guía de proceso de trabajo, o lo que decía Ángel, la trastienda en el proceso de evaluación, fue un esfuerzo muy significativo de registrar
absolutamente todo del proceso de trabajo, no solo registrarlo, sino también contarlo y relatarlo, y comunicar, como decía también Ángel, visualmente y de la manera más efectiva posible, todo lo que fuimos llevando a cabo. Bueno, esto es lo que se me ocurre, ¿no? Las chicas obviamente podrán completar, agregar lo que consideren desde su visión. Nada, agregar en línea con lo que consultaba Victoria, que no todas tomamos todos los derechos, sino que hubo una división, en general siempre fueron duplas, pero bueno, teníamos reuniones semanales, todos los lunes nos juntábamos y compartíamos en qué estado estábamos de las cuestiones estábamos trabajando. Y en realidad fueron siempre planteadas las etapas en función de los indicadores tanto estructurales como de proceso y de resultados, y muchas veces esa demanda de los indicadores iba organizando también el trabajo, porque en función de eso iba habiendo una construcción colectiva en función de los hallazgos preliminares que íbamos encontrando. O sea, funcionábamos en duplas, pero todas conocíamos en qué estado estaba el trabajo de las otras compañeras, y bueno, hubo un proceso siempre muy participativo en todas las etapas de la evaluación, que fue también muy intenso, porque estábamos aprendiendo por un lado, pero también por el otro lado estábamos produciendo. Entonces, bueno, fue muy enriquecedor y queda después un aprendizaje muy, muy sólido en función después de encarar nuevos procesos. Así que bueno, creo que por ese lado también respondemos a tu pregunta. Sí, es muy importante lo que señala Ale, y ahí creo que nosotros en el equipo pusimos en práctica la idea de trabajo en red, ¿no? Trabajo en red en el mismo equipo, con estas duplas, en el sentido de que si algún derecho no podía avanzar en alguna cuestión, de acuerdo a la planificación cotidiana que nos dábamos en el equipo, alguien a través de la solidaridad apoyaba, reforzaba, siempre teníamos que trabajar en una misma línea y lograr un objetivo. Aquí en el equipo, como bien dijo Ale, en la experiencia que llevamos a cabo durante 5 años, el trabajo realizado fue por propósitos, por objetivos. No contemplamos ni días ni horarios, esto es así. Creo que por eso yo, mirando así, de acuerdo a mi función de coordinación, creo que es muy valioso el compromiso humano, la calidad humana y el valor intelectual de todo este proceso, ¿no? Es decir, me parece que son 2 patas para poder caminar. Esto es fundamental y es el principio, la selección de las personas que van a integrar una construcción colectiva, y es fundamental. Cuando alguna o alguno no responden, y puede ser que se afecten los resultados finales, y en esto estoy convencida. Excelente. Bueno, había levantado la mano Gabriela Berkovich del Observatorio de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia del Neuquén. Gaby. Hola, bueno, primero agradecer que compartan este trabajo. Nosotros estamos un poco en ese desafío, capaz menos ambicioso. Hace un año que estamos calculando indicadores y tomamos la guía como antecedente y como, digamos, guía nuestra, valga la redundancia, para hacer ese cálculo. Y por ahí la pregunta era, bueno, como utilizaron, bueno, ODS, Naciones Unidas, Convención de Belén do Pará, un poco es cómo construyeron esos criterios para poder seleccionar de distintas, digamos, distintas herramientas internacionales que a veces se superponen
o por lo menos a nosotros nos cuesta un montón decir, bueno, este indicador sí, este no. A veces hay determinados indicadores de que no son aplicables a lo nuestro, o como nosotros manejamos algunas leyes y demás, entonces por ahí preguntar un poco cómo hicieron o a quién consultaron, y después algo que por ahí me llama, o me llamó la atención, digo en términos novedosos, es cómo utilizaron entrevistas para poder calcular indicadores, ¿no? ¿Cuáles fueron los criterios concretamente de esas entrevistas para poder considerarlas en los indicadores? Bueno, chicas, no sé Sí. ¿Querés que comente yo, Silvia? Bueno. Bueno, en relación a la primera pregunta, construimos dos criterios fundamentales para seleccionar los indicadores, que bueno, por una cuestión de tiempo no los explayé, pero están ahí en el material, y como vos decís, una tenía que ver justamente con los indicadores que eran pertinentes para el contexto local, territorial de la provincia de Santa Fe. Ustedes piensen que la mayoría de estas matrices están pensadas también para el nivel nacional, entonces ya trabajar a nivel subnacional es un desafío. Eso fue un criterio que nos permitió ir haciendo un proceso de selección. Y un segundo criterio tuvo que ver con una primer lectura sobre la posibilidad de encontrar fuentes de información que los alimenten. Que también sucede que muchos de esos indicadores, bueno, en la provincia ya sabíamos rápidamente en ese mismo proceso que no había posibilidad de alimentarlos, entonces eso fue un segundo criterio que nosotros utilizamos para ese proceso de selección. Esa era la primera pregunta en relación a la selección de indicadores. Y la segunda era sobre la utilización. Sobre lo cualitativo, claro, las entrevistas. Sí, las entrevistas las utilizamos fundamentalmente para alimentar las señales de progreso cualitativas. Es un trabajo, claramente, pero también fueron de utilidad para alimentar algunas cuestiones más cuantitativas, incluso para acceder a información que no sabíamos que estaba disponible, pero en realidad, lo que consideramos es que es fundamental que este tipo de evaluaciones no se queden solamente en el número, en crudo, porque justamente la matriz propone ver procesos, propone ver resultados, propone ver cuestiones estructurales, y realmente las entrevistas dan un contexto mucho más amplio a estos números, dan un contexto también a las cuestiones más que tienen que ver con los procesos, y muchas veces identificamos datos que alimentaban los indicadores de las propias entrevistas, sobre todo los indicadores de proceso. Entonces, a partir de la ficha técnica, nos dimos todo un proceso de análisis de las entrevistas para que se conviertan en hallazgos y que podamos, a partir de ella, retroalimentar indicadores y señales de progreso. Pero es un trabajo de análisis mucho más cualitativo, tal vez más complejo, y que estamos menos acostumbrados en este trabajo de tipo de indicadores, pero que realmente vale la pena, sobre todo en la tercera etapa, cuando trabajamos con la mirada de organizaciones sociales, territoriales. Ahí la cantidad de información fue importantísima para detectar estos procesos de incidencia, cuestiones pendientes en el avance de derechos, cuáles son las demandas. Bueno, las señales de progreso que construimos, que les compartimos, justamente la guía de entrevistas estaba orientada en función de alimentar esas señales de progreso fundamentalmente, y aprovechar para algunas otras cuestiones que nos servían de los indicadores. Pero sí trabajamos con guías de entrevistas, por actor también, por tipo de actor muchas veces, y muy adaptables, depende de la persona a entrevistar. Sí, y además me gustaría agregar a esto que dijo Ángel, y que efectivamente fue muy valioso el aporte con señales, el tema de que en la primera y segunda etapa
También recurrimos a algunas entrevistas, mucho menos que en la tercera, vinculadas a lograr completar o validar información que habíamos conseguido por otros medios. Y allí fundamentalmente trabajamos con actores gubernamentales y con informantes claves, que también tuvimos que organizar registros para registrar, digamos, para constatar o dejar asentado el tipo de contacto y el tipo de información que nos brindaba cada uno de esos actores, que también en la guía lo van a encontrar. No sé si Alejandra, que habías desmuteado recién, ¿querías agregar algo o...? No, era en línea con lo que decía Silvia, que añadió recién, o sea que muchas veces las entrevistas con funcionarios, porque nosotros procedimos, primero hicimos pedidos de información, como somos un equipo de evaluación externa, la relación con el Estado en sus niveles es primero a través de pedidos de información, porque son los procedimientos que establecen en realidad el acceso a la información pública, pero bueno, después de esos pedidos muchas veces no, hay que dar una explicación acerca de cuáles son las necesidades de los indicadores. Después se accede a las entrevistas con funcionarios, y es ahí donde muchas veces básicamente se produce la cuestión de que el funcionario facilita la información mediante la entrevista, o en el ámbito de la entrevista, informes de gestión, y eso es un hallazgo muy importante para estos procesos. O sea, tener contacto directo con los distintos actores y decisores, que son los que facilitan información que de otra forma no tendríamos posibilidad de encontrar. Yo quisiera aprovechar para hacerles una pregunta también respecto del tema de señales de progreso e información cualitativa. La pregunta es si utilizaron fuentes secundarias de sociedad civil, sobre todo los informes que se presentan como informes sombras, digamos, ante los diferentes comités y órganos de seguimiento de tratados, porque es una información que está sistematizada, publicada, digo, utilizaron también esos informes y si les parecen válidos, digamos. Sí, la realidad, bueno, Laura nos dirá mejor, pero es que cuando trabajamos con el protocolo de San Salvador, que fue fundamentalmente en esta segunda etapa, en la tercera etapa, donde trabajamos más fuerte las señales de progreso, no hay muchos informes sombras como si en Belén, no hay directamente, me dice, como si en respecto a la Convención de Belén do Pará, en donde sí había. Igualmente también tenemos la dificultad del nivel subnacional, que eso, en general esos informes están pensados más para el nivel nacional, y bueno, adaptarlos al nivel subnacional a veces nos resultó de utilidad, en el caso de cuando evaluamos el derecho a una vida libre de violencia, algún dato del nivel nacional, pero bueno, no hay mucha práctica a nivel subnacional de esos informes sombra, que sería interesantísimo que sean, ¿no? Sí, no en la línea de los informes sombra, pero sí de los informes, por ejemplo, este año que trabajamos el derecho al medio ambiente sano, que es un derecho muy reciente en Argentina, de institucionalización reciente. Los informes de organizaciones ambientalistas, que son anteriores a la institucionalidad vigente, nos sirvieron de un insumo fundamental, sobre todo para dar cuenta de problemáticas muy actuales, y en ese sentido los hemos utilizado, porque no los captan las estadísticas. El derecho al medio ambiente sano es un medio ambiente que no es captado en su integralidad por las estadísticas oficiales, y sí o sí dependemos de las organizaciones ambientalistas o de la sociedad civil en sus distintas facetas que son clave. Bien, gracias. ¿Algún aporte más, comentario, pregunta? Laura, ¿algo? Bueno, no, Adelante. muchas gracias por el espacio y felicitar al equipo maravilloso de trabajo por todo este aporte, por la
por haber hecho el informe, por haber impulsado, por haberlo traccionado y además por la calidad realmente y la claridad con la cual expusieron ahora. Yo voy a tomar lo último, esto que planteó Gaby, que me parece súper importante. Aquí tenemos al Consejo Federal de Derechos Humanos, pero también tenemos a muchos integrantes de organizaciones de la sociedad civil. Y en el caso de esta pregunta sobre los informes sombra, también hay que ver que en algunos casos donde está más desarrollado, digo, primero esta matriz que siempre tenemos con el sistema de protección universal, y menor mirada sobre el sistema interamericano. Tenemos una dinámica siempre más de EPU, comités y informes sombra, y menos sobre el sistema interamericano, que es centralmente el que necesita mucho más fortalecimiento institucional, y también respuesta de los estados de la región, y en el caso de Argentina, federalizar los informes, que ha sido un poco también el objetivo de este conversatorio que iniciamos y que agradecemos muchísimo desde la red, haber tenido la posibilidad de que la Secretaría de Derechos Humanos y en el marco del Consejo Federal nos permita estos diálogos. Entonces hay que empezar a federalizar, y esta es la gran demanda, y la federalización, como mostramos en estos 3 encuentros, requiere necesariamente disponibilidad de información. Y ese es el gran desafío a futuro que tenemos. Sabemos los límites, sabemos las dificultades técnicas, sabemos las dificultades financieras para invertir en información, pero esto hay que hacerlo. Y lo segundo, respecto a los informes sombra, y a la participación de la sociedad civil. Bueno, allí no es solamente esperar que la sociedad civil o la academia, que estamos siempre organizadas y tenemos los mismos problemas que los estados en términos de financiamiento, de recursos, de hecho dependemos de los financiamientos estatales, quienes estamos en las universidades nacionales o en el sistema de ciencia y técnica de Argentina. No hay que esperar solamente esta acción, sino que el estándar de participación social tiene que ser impulsado por los estados, subnacionales o nacional. Y entonces esa vinculación y esa posibilidad que ofrecen los sistemas de protección con los informes sombra es algo que tenemos que consolidar en el sistema interamericano. En el caso del protocolo San Salvador no están previstos los informes sombras, y sería muy interesante, y aquí quizás la invitación a la Secretaría de Derechos Humanos y al propio Consejo Federal, que inicie ese proceso a nivel de solicitarlo como Estado en empezar a abrir esta beta de participación. La otra convención, que es Belén do Pará, en el sistema interamericano, sí dispone, y ahí sí el movimiento feminista y de mujeres es muy activo en la presentación, inclusive, y por eso Angélica decía precisamente que en este trabajo habían visto estos informes, porque ahí sí hay a nivel subnacional las organizaciones de mujeres que son muy federales, que articulan precisamente para elaborar ese informe sombra. Pero esto mismo tenemos que reflejarlo en el campo de los derechos sociales y en el desafío próximo, que va a ser la implementación de la Convención Interamericana de Protección de las Personas Mayores. Entonces allí también hay una instancia que creo que sería sumamente importante en base a esto. Así que agradecer nuevamente y volver a ponderar las distintas fuentes que pudimos en estos conversatorios de ver, y de la necesidad de producción de información y uso de información, y aquí creo que nos iluminaron las colegas, tanto anteriormente Silvia Gemureman como Natalia De Bandi, y ahora el equipo conformado en la Universidad Nacional de Rosario, de poder trabajar articuladamente en producir información. Gracias. Gracias, Laura. Carlos, de Misiones. Sí, cortito nomás. Primeramente, para felicitar por esta brillante conferencia. A veces a uno le toca navegar en estos 3 subsectores de la sociedad: el Estado, la universidad y hacer territorio. Y la verdad que cuesta muchísimo compatibilizar los lenguajes y las herramientas para medir los procesos. Particularmente yo pertenezco a un proyecto de investigación, soy investigador del CONICET, estoy también laborando en el Ministerio de Derechos Humanos de la provincia, así que me parece este aporte muy sustancioso para poder instrumentarlo en estos 3 grandes subsectores. Y empezar a hablar particularmente, mi experiencia es fundamentalmente sobre memoria, ¿verdad? Yo aparte soy un expreso político, y bueno, era buscar un poco cómo objetivizar los distintos procesos
en los distintos subsectores. Y esto que ustedes han hecho, compañeras, chicas, colegas, es brillante. Depende de nosotros de cómo exprimimos el jugo, y las exprimimos a ustedes en el buen sentido de la palabra y del conocimiento, por estos aportes y esos vericuetos que tenemos en la actividad de la investigación, y que nos permite a nosotros, que estamos en la trinchera, muchas veces nos toca, objetivizar los procesos, y de ahí traducirlo para que la sociedad pueda comprender las distintas facetas de los derechos. Porque muchas veces se distorsionan, porque juegan muchos intereses, ustedes lo saben, todo este proceso de derechos sociales y de derechos humanos. Así que desde el Ministerio, al cual represento en este momento, y de mi persona, con toda mi trayectoria, mil felicitaciones y muchísimas gracias por este tremendo esfuerzo que han seguramente desarrollado ustedes. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, la palabra sigue abierta. No sé si alguien más quiere hacer una consulta, un aporte. No sean tímides. A ver, tenemos en el chat unas preguntas. ¿Son cuántas personas? Es para bueno, el equipo de Rosario. ¿Con cuántas personas forman parte del equipo, ¿no? Como para realizar las investigaciones? Bueno, ahí pusimos en la placa, en la portada de la presentación, que actualmente somos 6. Inicialmente éramos 11. O sea que en función de la realidad política y financiera y bueno, y muchísimas cuestiones también técnicas, el equipo se va reconfigurando. Originariamente tuvimos un formato y una composición, y actualmente el equipo se redujo, somos 6. Igualmente también varió en función de los derechos que evaluábamos, ¿no? Porque en la primera etapa eran 5 temáticas, en la segunda eran 5 derechos, y en la tercera fueron 3. Entonces, bueno, ahí hubo también un cambio. En la tercera etapa, comparada con la anterior, fue mucho menor la cantidad de indicadores que trabajábamos y la cantidad de derechos, pero bueno, también como dice Silvia, por otros motivos. Y también trabajamos menos tiempo, ¿no? Bien, gracias Silvia. Bueno, si no hay otra pregunta o comentario, quisiera darle la palabra a Soledad o Leticia, co-coordinadoras del ETI, para que compartan con nosotras sus reflexiones en el marco del cierre de este encuentro y de este ciclo por este año. Bueno, muchas gracias, Gaby. Bueno, empiezo yo brevemente porque estamos un poquito extendidas. Agradecer primero el espacio y la participación, que tuvimos un nivel de participación excelente a lo largo de las 3 charlas. Agradecerle a Laura, a Silvia Gemureman, a Natalia de Bandi, a Silvia, a Alejandra y a María Angélica, fundamentalmente por digamos, la disposición, en principio, que han tenido de participar de este espacio, de enriquecerlo y de correrse un poco de la lógica productivista del mundo académico para transitar estos caminos a veces difíciles de articular y favorecer en alguna medida que el conocimiento académico circule por otros canales, se produzca de otras maneras, y tenga un impacto, digamos, que la transferencia sea como más efectiva y más directa, agilizar en alguna medida los procesos de transferencia. Y nada, rescatar y valorar y destacar especialmente esta última exposición, porque me parece que es muy significativo e inspirador esta idea de articulación estratégica entre la Defensoría y la universidad, como que me parece que es muy inspirador como para ser retomado, digamos, en distintos espacios. Y en esta línea, como para cerrar,
y en alguna medida abrir o dejar una potencial línea de apertura, les queríamos comentar que existe un recurso, una posibilidad en CONICET, son las becas cofinanciadas, que podríamos pensar a partir de este espacio como líneas de trabajo futuro. Alguna de las dependencias provinciales que tuviera interés en incorporar algún recurso humano vía estas becas, que requieren de la financiación de una parte de CONICET y una parte de la dependencia provincial. De esa manera, digamos, me parece que se pueden construir diálogos sostenidos a lo largo del tiempo, con una proyección en principio a 5 años, para trabajar puntualmente sobre alguno de los temas que consideren, digamos, y sobre los que se esté trabajando. Entonces les dejamos abierta esa posibilidad. Quien quiera se comunica con Leticia, conmigo, y vemos la forma de darle curso de cara al año próximo. Obviamente esto requiere de un compromiso presupuestario por parte de la dependencia provincial y por parte de CONICET, y cada una de las dependencias sabemos que están en distintas condiciones políticas de afrontar o de pensar esto a futuro. Eso lo podemos charlar. A nosotras nos parece que sería un lindo espacio como para darle continuidad al trabajo y darle forma. Así que nada, les agradecemos muchísimo el espacio y le dejo la palabra a Leti. Hola, buenas tardes. Bueno, yo no tengo más que sumarme a los agradecimientos también de Sole. Estamos muy contentas, digamos, de que esto haya podido concretarse, sobre todo, digamos, en el último tiempo, cómo pudimos, digamos, cómo fluyó todo, y a nuestras compañeras estamos profundamente agradecidas, digamos, por lo que dice Sole también, ¿no? Esto de correrse esa lógica y disponer su tiempo para no solamente estar presente en esto, digamos, hacer estas exposiciones que fueron para nosotros muy enriquecedoras, sino también, digamos, por la disponibilidad para preparar, ¿no? Todo esto. Y de la Secretaría también, digamos, poder articular este espacio para nosotras fue la verdad que muy interesante, y como ella misma, mi compañera Sola dice, esto abre para nosotras como un camino, ¿no? De poder trabajar a partir, digamos, del espacio que provee el Consejo, pero también, ¿no? Individualmente, bueno, bilateralmente, si quiere decirse así. Y esta línea como que en algún momento salió en la conversación, Sole lo trajo, y me parece también como muy interesante de pensarlas, ¿no? Son a partir justamente de esta vacancia, y que nuestras compañeras lo mencionaron a lo largo de su exposición, esta vacancia en información, entonces vacancia también en recursos humanos que estén, digamos, pensados para justamente proveer esta herramienta que es tan necesaria. Y algo que también atraviesa, ¿no? Porque implica un compromiso, no solamente presupuestario, sino también de tiempo, porque estamos hablando de, digamos, una modalidad, digamos, doctoral, ¿no? Que es lo que financia CONICET en primera instancia. Así que bueno, dejamos abierta esta posibilidad para futuros intercambios, para futuros, digamos, para pensar de modo conjunto, y nosotras también nos ofrecemos como facilitadoras del diálogo. No sé si está Caro también acá, pero bueno, es otra repartición de CONICET. Bueno, nada, como abierto esto para que pueda llegar a concretarse, sería, digamos, para nosotros como un logro muy interesante, ¿no? Justamente para poder llegar a partir de esta articulación del sistema científico con cada una de las provincias que estén interesadas. Eso, nada más que agradecer, y bueno, nada, por la época del año ya hay que decir felices fiestas, ¿no? Hasta el año que viene, ¿no? Es como muy abrupto, pero bueno, es lo que se viene. Ojalá que nos encuentren mejores condiciones sanitarias. Gracias, Leticia y Soledad. Bueno, y gracias Silvia, María Angélica y Alejandra, les agradecemos mucho. Gracias a Laura por acompañarnos, también está Silvia Geimuren, muchas gracias. Gracias a todas las autoridades y representantes de áreas provinciales, gracias a los compañeros y compañeras de la Secretaría de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia, que también nos están acompañando hoy. Y bueno, agradecerles a todos, creemos que ha sido un espacio muy fructífero, esperamos el año que viene poder retomar, profundizar este diálogo, esta colaboración, y les contamos a los compañeros y compañeras en el marco del Consejo que en la reunión plenaria que vamos a estar celebrando el mes que viene, les vamos a compartir los avances que hemos ido haciendo internamente y con
a nivel de la Secretaría de Nación, con los indicadores, con un set de indicadores para medir el progreso del proceso de memoria, verdad y justicia, en línea con lo que decía Carlos de Misiones, y otros también indicadores. Queremos su colaboración, su compromiso y su diálogo para avanzar en un conjunto de indicadores consolidado y convalidado por todas las partes para empezar a medir este proceso tan particular de nuestro país y la región. Sin más, muchas gracias, hasta la próxima, y bueno, y en un próximo mail les estaremos enviando la presentación que hicieron las compañeras con ISED, los mails de contacto de Leticia y Soledad, por si estuviesen interesados en esta propuesta de becas cofinanciadas, que me parece que es un recurso excepcional, si pudiesen aceptarlo. Probablemente el link a esta tercera charla que también la Secretaría va a subir a su canal de YouTube para poder seguir compartiendo y mostrando a otras personas que quizás no tuvieron la oportunidad de participar hoy. Así que muchas gracias y nos estamos viendo. Gracias a todos. Gracias, que tengan un buen día. Chao. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.